Nos vamos al acuerdo para sacar adelante el proyecto del futuro de la educación en Colombia. Muy gentilmente nos atienden los senadores de la República, la senadora María José Pizarro. Senadora María José, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Julio? A toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes, un abrazo. Senador David Luna, bienvenido, buenos días. Julio, buenos días para usted, para sus oyentes y para la senadora Pizarro. Senadora Pizarro, uno se alegra cuando hay un acuerdo, ¿no?, entre gobierno y oposición, porque seguramente tienen muchas diferencias, pero encuentran un camino común y eso nos permite avanzar en tantas reformas que necesita el país. Pero luego viene un sentimiento de frustración porque uno no entiende cómo, senadora Pizarro, si se hace un acuerdo, se rompe. Y no es la primera vez que pasa. ¿Por qué se rompió? Pues no, primero saludar al senador Luna, que no lo había saludado. Pues yo creo que tuvimos, y aquí hay que reconocerlo, el mejor espíritu todos. Creo que una voluntad real de llegar a un acuerdo, de concertar, de lograr discutir aspectos que para parte y parte eran nodales, de encontrar fórmulas, y yo creo que avanzamos bastante. En primer lugar, la enmienda que se aprobó en la comisión primera, que fue como un primer punto de acuerdo. Ahí podríamos, y digamos, evidentemente en ese primer ejercicio, pues desde el gobierno y desde la bancada de gobierno, pues se cedió en aspectos que evidentemente para nosotros eran nodales, con el objetivo pues de poder dar ese trámite en la comisión primera. Por eso nosotros presentamos toda una serie de constancias que luego en una segunda mesa de concertación pudimos retomar, estuvimos avanzando. También ahí debemos reconocer también el espíritu conciliatorio que tuvieron las demás bancadas, y trabajamos antes de ayer toda la tarde con los equipos, con los viceministros. Ya al otro día teníamos una reunión a las 7:30 de la mañana para poder iniciar nuevamente. Estuvimos pues evidentemente esperando, y luego como a las casi 9 de la mañana, 8:56, pues llega el senador Luna, nos informa que habían tomado la decisión de no continuar en la mesa de concertación, o en ese espacio de concertación, porque suena demasiado formal la mesa, en el espacio que habíamos creado. Y hablamos un largo rato sobre, evidentemente, independientemente de la decisión que se había tomado, pues lo que también habíamos ganado como comisión. Ya sabemos que podemos retomar espacios de este estilo, que seguramente en este caso no se dio. Yo creo que hay unos puntos que eran muy importantes de parte y parte. Por un lado, la educación terciaria, que ya habíamos empezado a abordarla, aunque no habíamos evidentemente llegado a una redacción final. La evaluación docente, la financiación pública. Yo creo que realmente, pues digamos, habíamos avanzado bastante. Sin embargo, evidentemente, supongo también existen presiones de lado y lado, decisiones, valoraciones que se toman. Pero bueno, yo creo que hubo una ganancia inmensa. Senadores que no nos conocíamos más allá del debate parlamentario, nos sentamos a hablar con el gobierno. Realmente hubo voluntad de diálogo. Evidentemente también existían algunas reflexiones y argumentaciones que habían presentado no solamente FECODE, distintas organizaciones estudiantiles, por supuesto, también el sindicato del SENA, que estuvimos dialogando con los senadores en las bancadas, es decir, retomamos esas constancias que se habían presentado, pero bueno, se nos informó por parte del senador Luna que habían tomado la decisión de levantarse del espacio, que radicarían su ponencia. Nosotros dijimos, pues evidentemente nosotros haremos lo propio, respetamos esa decisión, respetamos y valoramos el ejercicio hecho, la voluntad que tuvimos todas las partes, pero bueno, no pudimos continuar. Pero yo creo que hicimos un gran avance entre todos, costos que también asumimos, por supuesto, todos, y inclusive con la enmienda. No todos quedamos contentos, evidentemente habían puntos trascendentales que debían ser retomados de cara a la discusión en plenaria. Ahora llegamos a la discusión, o llegaremos si los tiempos nos dan, eso no lo sabemos, a esa discusión en plenaria, y veremos si podemos entregarle entre todos esa gran noticia a los colombianos
pero evidentemente llegamos con unos puntos de avance que ahí están. Evidentemente hay dos visiones, pero bueno, cada vez será más fácil seguramente llegar por lo menos a conversaciones y acuerdos. Senador David Luna, ¿había o no había un acuerdo? Julio, lo hubo y creo que fue positivo. Yo coincido con la senadora Pizarro en que lo que sucedió en la Comisión Primera es valioso, pero no solamente ha sucedido en temas educativos, sucedió por ejemplo también en temas agrarios, donde la oposición y el gobierno se ponen de acuerdo en puntos que tal vez pasan desapercibidos, pero que dejan desde mi punto de vista personal sin piso la tesis del presidente Petro de que desde el Congreso se le quiere dar un golpe blando. Las reformas, cuando tienen consenso, se acompañan, se votan, se aprueban, y cuando no, pues no. En este caso particular, en la Comisión Primera hubo un acuerdo, ese acuerdo se discutió y se aprobó. Cuando llegamos al debate de la plenaria, pues para nadie es un secreto que hubo un paro de FECODE, un paro legítimo, donde ellos señalaron que particularmente dos de los artículos que habíamos concertado no les gustaban. Y sobre uno de esos artículos nos sentamos a trabajar, conciliamos un texto, y sobre el otro, que es el que hace referencia a la potestad de un presidente de determinar cómo utilizar su presupuesto, pues no había puntos obviamente de acuerdo, y por esa razón, mirando a los ojos a mis compañeros, les dijimos: digamos si vamos a avanzar en esto o no, y claramente era imposible lograrlo. Por eso nosotros también, después de la bancada de gobierno, presentamos una ponencia positiva que esperamos se discuta, porque para los temas de educación son muy importantes y merecen por lo menos darse el lapo de poder tratar de consensuar. Y yo creo que en un alto porcentaje lo logramos, pero como lo presagió hace unos días Lucas Pombo, pues no era una tarea fácil, y estamos todavía pues con el ánimo de ver si se puede adoptar la enmienda que se aprobó en Comisión Primera, que fue exactamente la misma que nosotros presentamos para la plenaria. Senadora Pizarro, para que la reforma pase por ser una ley estatutaria requiere mayoría absoluta. ¿No cree que desconocer ese acuerdo que salió en tercer debate con la oposición puede costarle al gobierno la reforma que el próximo jueves ya debe estar conciliada? Es que hay otro problema y son los tiempos, senadora. Pues mira, yo creo que aquí para nadie es secreto que nosotros somos un gobierno y una bancada de gobierno que no solamente ahora, siendo oposición durante muchísimos años, tuvimos un estrecho vínculo con las organizaciones sociales. Nosotros no podemos avanzar desconociendo ni las reflexiones ni las argumentaciones que presentan las organizaciones sociales. Sería ir en contravía también de lo que nosotros somos. Así que si las organizaciones, distintas organizaciones y el movimiento estudiantil, si los sindicatos de profesores presentan observaciones, nosotros tenemos el deber de escucharlas, y quiero decirles que tuvimos varias reuniones con ellos intentando analizar cuáles eran los reparos que ellos tenían frente a la enmienda que se había concertado, y nuestra responsabilidad era llevar a la mesa de concertación esas reflexiones. Yo no creo que hayamos hablado de las facultades del presidente, ese tema no se había tocado. Nosotros de lo que hablamos es de la financiación preponderantemente pública para la educación pública, y ahí teníamos precisamente una diferencia, porque nosotros consideramos que que los recursos y el recaudo y los aportes que hacen la mayoría de los colombianos, es decir, el dinero que es de todos, tienen que ir preponderantemente para la universidad pública. Había otra diferencia que se había presentado, frente a la cual yo creo que podíamos alcanzar un acuerdo, que era precisamente sobre los grados iniciales de educación, y en fin, habían ciertos puntos frente a los cuales evidentemente habían diferencias que no son menores, son diferencias de fondo, y por eso nosotros dejamos las constancias el día que se aprobó la enmienda. Es decir, aún frente a la enmienda, nosotros teníamos consideraciones que no eran menores, que eran consideraciones de fondo. Ahora, evidentemente es una ley estatutaria que tiene que debatirse más allá de los votos, tiene que debatirse antes del 20 de junio. Si no lo debatimos antes del 20 de junio, tanto el último debate en plenaria como la constancia, pues se entendería
que se ha muerto por tiempos y tendríamos que volver a empezar de ceros. Ahora, ojalá ese no sea el camino que sufra, es que también, y eso hay que decirlo, en la Comisión Primera padecimos de un grave problema, y fue que no tuvimos tiempo. Mira, la ley llegó a la Comisión Primera a mediados de mayo, y en Cámara se demoraron 8 meses. Generalmente se hace un semestre en Cámara y un semestre en Senado, de manera que tanto una Cámara como la otra puedan desarrollar audiencias, foros, encuentros, mesas técnicas, etcétera, pues precisamente para que el proyecto venga blindado en ambas cámaras. Nosotros realmente no tuvimos tiempo en la Comisión Primera, muy poco tiempo. Nos llega el proyecto casi en coma, y yo creo que parte del afán de todas las bancadas, de la necesidad de darle esta buena noticia a los colombianos, precisamente suscitó el espacio de concertación para ver si lográbamos, evidentemente, mantener un vivo proyecto de ley que, aunque tiene diferencias, pues evidentemente es interés común sacarlo adelante. Pero evidentemente, si no logramos esas discusiones y el proyecto se urge por tiempos, pues tendremos entonces que retomar inclusive la discusión con las organizaciones sociales, con distintas bancadas, para ver si sufre un destino diferente si se vuelve a radicar. Pero ojalá de verdad contemos con el apoyo del presidente Name para poder dar la discusión. Claro, senador Luna, pero es que ese acuerdo al que habían llegado y que se rompió, pues fue firmado por la ministra, y eso es lo que llama la atención, porque pues ahora obviamente con lo que dijo FECODE, que no estaba de acuerdo, se iban a paro indefinido hasta que no se retirara la reforma, pues la bancada del pacto histórico se echa para atrás, pero ustedes tuvieron el apoyo de la ministra. ¿No le parece entonces que ahí hay una incoherencia entre lo que está haciendo la bancada y lo que está diciendo la ministra de Educación? Lo primero que quiero decir es que los movimientos sociales y los movimientos sindicales no necesariamente son todos de izquierda. Yo conversé con FECODE en varias ocasiones sobre, por ejemplo, el debate de la salud de los profesores, y tenemos comunicación, tenemos obviamente distancias en algunos puntos, pero nos podemos poner de acuerdo en otros. Por esa razón, a mí me parece valioso lo que menciona la senadora Pizarro, de que inclusive con esas diferencias, los puntos sobre la evaluación de los maestros habían logrado acuerdo. Lo que yo menciono sobre la financiación es que, claro, la financiación puede ser predominantemente para la universidad pública, pero finalmente el estudiante, el joven, debe tener la libertad, debe tener el derecho de decidir dónde estudiar, qué estudiar, cuándo estudiar y cómo financiar ese difícil momento que es pagar su universidad. En segundo lugar, y para contestarte, sí, la ministra hizo parte de este acuerdo, estuvo sentada con nosotros en repetidas ocasiones. Me parece una mujer sensata, una mujer seria, con la cual se pudo construir un acuerdo que lamentablemente, pues después no se pudo sostener, creo yo, por distintas presiones, pero lo más importante, porque hay de fondo un tema en lo que hace referencia a la financiación, que es posible resolverlo. ¿Cómo? Simplemente dándole la libertad al estudiante, al ciudadano, de que determine dónde estudiar. Me parece que ahí está la discusión del día lunes o martes o miércoles, el día que agenden el debate, porque seguramente con este argumento podemos ponernos de acuerdo. Sí, senadora Pizarro, usted lo ha dicho, se reunieron esta semana con los viceministros, se reunieron con FECODE y demás, encuentro después del cual ya todos sabemos, se dieron y se deshizo el acuerdo al que se había llegado. Es decir, ¿esta ley estatutaria tiene que hacerse sí o sí a la medida de FECODE? Mira, lo primero es que nosotros no nos levantamos de la mesa, y ya lo he dicho 2 veces. Nosotros no nos levantamos de la mesa. Quienes deciden levantarse del espacio de concertación, y se nos lo anunció a nosotros el senador Luna, nosotros, aún a pesar de las inmensas diferencias, estábamos dispuestos a seguir en el diálogo, porque entendemos que aunque el senador Luna lleva casi 30 años en la política, que inclusive la senadora Paloma Valencia seguramente está en las antípodas de nuestro proyecto político, pues tenemos que dialogar con todos, no solamente porque seamos gobierno, ¿sí?, porque reconocemos inclusive que el diálogo con otros sectores políticos, inclusive aquellos que están en la oposición, es necesario y es válido. Esto es una lección de democracia, y a nosotros no nos asusta la democracia. Nosotros estamos ahí para dar los diálogos. Ahora, se da un paro,
de uno de los sindicatos más importantes de este país, y nosotros no podemos hacer como si eso no existiera, como si ellos no tuvieran reparos, y la enmienda tenía serios reparos. Es más, ellos hacen ese paro por la enmienda, porque no están de acuerdo con esa enmienda. Y nosotros seríamos muy irresponsables si ni siquiera retomamos, si no los escuchamos, si hacemos como si miles de maestros no existieran, miles de sindicatos, miles de personas que hacen parte del sindicato del SENA y miles de estudiantes de este país no existieran, y no los escuchamos para inclusive sentarnos en esa mesa a llevar esos puntos. Ojalá inclusive hubiésemos tenido el tiempo para que ellos, un delegado de FECODE, un delegado de Sintra Sena, un delegado del movimiento estudiantil, se sentara con nosotros a dialogar y presentaran ellos mismos sus argumentos. Tal vez ese hubiese sido el mejor camino, porque entonces habríamos tenido consenso, no solamente de las bancadas del gobierno, sino de a quienes estas bancadas representan, que es el pueblo colombiano, y ese hubiese sido el mejor destino. No teníamos tiempo, o tal vez no propiciamos el espacio, o tal vez si hubiésemos tenido unos días más hubiésemos podido propiciar el espacio, y entonces nosotros, no en representación de los sindicatos, en representación de esas voces que legítimamente se expresan, hubiésemos podido entre todos llegar efectivamente a un acuerdo, gobierno, organizaciones sociales, distintas bancadas, y yo estoy segura de que esto hubiese salido adelante. Ahora, senadora, lo cierto. Sí, pero senadora, permítame porque yo quiero pues contrastar esto con el senador Luna, porque usted tiene razón. En un país en donde nos estamos acostumbrando a buscar la aniquilación del otro, lo ideal es el diálogo, lo ideal es encontrar la concertación, buscar nuestros puntos en donde todos podemos buscar el bien común. Senador, ¿por qué no haber hecho eso? Parece más bien una pataleta politiquera en lugar de avanzar hacia un consenso. ¿Usted no está aburrido de un país que pelea por todo y que no busca consensos? Es que se logró el consenso y por eso se aprobó una enmienda en la Comisión Primera, que es la misma que nosotros presentamos. O sea, claramente estamos respetando nuestra palabra y respetando nuestro compromiso. Se logró adicionalmente oír al sindicato de FECODE respecto a la evaluación de los maestros, concertando un artículo, lo propio al sindicato del SENA, para generarle una tranquilidad en el ejercicio referente a algo tan importante como es su autonomía, tanto financiera como administrativa. Pero cuando se trató del sistema mixto, que es que el ciudadano pueda escoger si ir a la universidad pública o a la universidad privada, y si el Estado tiene la posibilidad de financiarlo, pues hubo distancias, y esas distancias son conocidas por todos, y ahí no se pudo generar ningún tipo de encuentro, y eso lo que demuestra es que nosotros radicamos precisamente lo que se aprobó en la Comisión Primera, con la firma de la ministra y con la bancada del gobierno. Entonces, yo no creo que esto merezca un calificativo de politiquero, porque lo que hablan son los hechos, no las palabras. Si usted mira cuál es el acuerdo que se aprobó en la Comisión Primera, es exactamente el mismo que está presentado para la plenaria, o sea, el acuerdo. Y yo creo que si hay distancia en algún tema, pues es ahí donde debe darse la discusión y donde debe darse la votación. Pero ¿cómo puede darse la discusión si usted le informa al gobierno, que en este caso es su opositor, o usted, opositor del gobierno, usted le informa que ya no más discusión, que se paran y se van, después de que hicieron un acuerdo, que aprendimos mucho, que debemos rescatar cosas muy buenas, que la ministra a usted le parece seria, que sus contradictores, así tengan diferencias, le parece que son personas con las que se puede llegar a un acuerdo. Llegan a un acuerdo y usted llega un día y les dice, ¿sabe qué? Hasta aquí llegamos. ¡Chao! Entonces, ¿cómo se puede hablar? Porque, Julio, yo no soy empleado del presidente Petro ni de sus tesis. Yo defiendo la autonomía universitaria, yo defiendo la educación mixta, yo defiendo la educación terciaria, yo defiendo la posibilidad de que los jóvenes puedan estudiar donde ellos quieren, no donde los quiere obligar el gobierno. En ese más sentido, faltaba. Ya termino. Pero la pregunta es, entonces, ¿cuál fue el acuerdo que hicieron? Si usted Pues no estaba de acuerdo con el presidente, entonces, ¿cuál fue el acuerdo? En la Comisión Primera. ¿Y por qué entonces, y por qué no lo respeta? Yo lo respeté, y tan lo respeté que está radicado de esa manera.
Quien lamentablemente no quiso mantenerlo, pues fue la bancada de gobierno, en el entendido que tenía unas presiones sindicales que son legítimas, pero también hay que decirlo con absoluta claridad. Nosotros radicamos lo aprobado en la Comisión Primera. Exactamente lo mismo con incluso las modificaciones que solicitaron algunos de los sindicatos. Ayúdeme, Lucas. Entonces, había un acuerdo y ellos siguen avalando el acuerdo que había, pero se lo cambiaron. Yo en esto sí... Estoy perdido. No, yo en esto sí estoy, digamos, con el senador David Luna. Ellos llegaron a un acuerdo en la Comisión Primera del Senado de la República y después al gobierno y a la bancada del Pacto Histórico, a raíz de las presiones tanto de FECODE como de los representantes a la Cámara, pues les tocó revisar el alcance de algunas de las cosas que se habían acordado en la Comisión Primera. O sea, Lucas, quien incumplió el acuerdo fue el gobierno. Sí, claro. Claro, porque, pues, digamos, el gobierno dirá que era un acuerdo que se seguía trabajando, pero lo que es un hecho es que el texto que se acordó en la Comisión Primera del Senado de la República no es el mismo que va a radicar el gobierno en la ponencia mayoritaria en el último debate. Y por eso le quiero preguntar a usted, senadora María José Pizarro, es que no pasaron ni siquiera un par de horas desde que ustedes alcanzaron ese acuerdo para que se empezaran a oír las voces, inclusive dentro del mismo pacto histórico, rechazando ese acuerdo. De hecho, en estos micrófonos, el representante Mondragón lo calificó como regresivo y neoliberal. Un acuerdo en el que participó usted y participó la ministra de Educación, Aurora Vergara. ¿No será entonces, senadora, que ustedes no entendieron la envergadura de lo que estaban acordando en la Comisión Primera y después les tocó dar un paso atrás? Mira, lo primero, y aquí tiene que quedar claro, nosotros somos personas de palabra. Nosotros, si nos sentamos en una mesa, agotamos ese espacio y no nos levantamos nosotros. Entonces no acepto, Lucas, que tú nos digas que nosotros rompimos el acuerdo. No pero es así. Pero senadora... pero no es así, porque quien se levantó de la mesa fue la oposición. Nosotros estábamos dispuestos pero senadora, se levanta de la mesa porque ustedes incumplieron. Se levanta de la mesa porque ustedes incumplieron. No, señor. No, señor, eso no. Claro, pero entonces cambiaron por las presiones, presiones del paro. Cambiamos por las presiones, te estoy diciendo. Nosotros radicamos junto con la enmienda 6 constancias, varias constancias que nos habían entregado el movimiento social. Las radicamos y evidentemente ante eso era un punto, porque si tú radicas las constancias, luego puedes presentarlas en la ponencia, pero nosotros no lo íbamos a presentar de esa manera, ni desoyendo bajo ninguna manera, ni siquiera ese espacio de diálogo que habíamos avanzado, sencillamente lo llevamos al espacio de diálogo, era lo que correspondía, pero es que entiendan que una vez se radica un documento en la Comisión Primera, eso puede discutirse hasta que llega a la plenaria. Pero entonces, senadora, ¿por qué permitieron que se incluyera dentro de esa enmienda puntos que eran líneas rojas para ustedes? Ustedes votaron una ponencia, una enmienda con unos temas que después se echaron para atrás. ¿Eso no es así? Pues mira, evidentemente este es un gobierno. Tal vez otros gobiernos no hayan escuchado al movimiento social. Seguramente otros gobiernos se sientan en un escritorio, en una oficina y toman decisiones por todos los colombianos. Ese no es este gobierno y esa no es esta bancada. Esta bancada no actúa de espalda a las movilizaciones sociales. Y si se anuncia que va a haber una movilización, lo mínimo por parte de nosotros, en un principio de coherencia, es que nosotros actuemos como corresponde y escuchemos al movimiento social. Nosotros no vamos a ser el gobierno que gobierna de espaldas a la gente. Eso tampoco sucede de esa manera. Y tenemos el deber y la responsabilidad de escuchar a todos los sectores que nos pidan ser escuchados. En este caso, pues por supuesto, sectores con los que inclusive nosotros hemos compartido las calles. Díganme ustedes que no los vamos a escuchar. Y la responsabilidad de todos, no solamente nuestra, inclusive de todas las bancadas, era escuchar, era por lo menos discutir y debatir, y por lo tanto, inclusive si llegaba a salir un documento de acuerdo, tenía que recoger o por lo menos haberse discutido las serias observaciones que presentaba el movimiento social. Sino entonces, ¿para quién estamos legislando nosotros? Entonces, ¿cuál es nuestra forma de actuar? No tiene que haber un principio de coherencia. A ver, si hubiésemos tenido tiempo, si hubiésemos tenido más tiempo, si la discusión no se tuviera que dar exclusivamente el lunes o el martes, porque si no se hunde, ¿sí?
Y hay dos debates de control político que ha citado, evidentemente, la oposición en su legítimo derecho y ejercicio parlamentario, pues evidentemente habríamos podido tener una mesa. Es más, yo creo que la pudiéramos tener ahora. ¿Por qué no nos reunimos todas las bancadas con el movimiento social de aquí al lunes y buscamos un tipo de acuerdo como lo hicimos en la comisión primera? Es que eso lo podemos hacer. Tenemos viernes, sábado, domingo, lunes por la mañana. Es más, lunes para poder discutir con las organizaciones sociales. Es más, que sea este espacio, Julio, Lucas, la W, el espacio donde nosotros como bancada de gobierno, nosotros invitamos a todas las bancadas y al movimiento social a ver si es posible llegar a un consenso. A ver si es posible continuar con los espacios de diálogo y concertación, pero no, ojalá, digamos, y eso dependerá de la voluntad de todos. Pero en este momento la enmienda no existe. En este momento lo que existe son dos ponencias radicadas, una por unos partidos y otra por el bancada de gobierno que recoge las exigencias del movimiento social. Sobre eso, por supuesto que podemos hablar. Bueno, pues a los senadores muchísimas gracias. Yo quedo bastante confundido porque un acuerdo es un acuerdo. Un acuerdo no es un acuerdo más unas enmiendas y la presión posterior que se vivió. Pero la senadora dice que no, que son enmiendas para dialogar. Para el senador Luna, el acuerdo es el que se acordó y se sostienen en apoyar ese acuerdo. El senador Luna cumple con el acuerdo, pero sin las nuevas enmiendas. Y con las nuevas enmiendas, pues no va a haber acuerdo. A los senadores, ojalá que se puedan sentar. Estamos hablando con dos senadores, la senadora, que hablan perfectamente, que se entienden, que se respetan y que tienen profundas diferencias. Ojalá puedan retomar el camino. Al senador David Luna, muchísimas gracias por atendernos. Él ha cumplido con lo que acordó. A la senadora María José Pizarro, muchas gracias. Ella dice que también cumple con lo que se acordó, pero que hay que mirar unas enmiendas que son del sentir popular. Ahí, para el senador Luna, hay un cambio.